Muy bien, chicos, vamos a empalmar la clase anterior. La clase anterior hablamos un poquito del tema del suelo, nos faltó conocer algunas cosas importantes respecto justamente del tema del uso del suelo. Hacer monitoreo de la calidad de suelo no es simplemente ir, recolectar una muestra y enviarlo al laboratorio y ya está, no, va mucho más allá. Un especialista ambiental tiene que analizar el tipo de suelo con el que está trabajando, tiene que saber con qué uso de suelo lo va a comparar, si puede utilizar un laboratorio con método de ensayo que el protocolo, que el mismo ECA te establece, o si el laboratorio está acreditado por el INACAL, por el ILAC, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas estamos aprendiendo. ¿Qué hemos dicho en la clase anterior? Que tenemos un ECA para suelo. Este ECA tiene diferentes parámetros orgánicos, inorgánicos, los que vamos a poder determinar nosotros dependiendo la situación en la que nos vamos a encontrar de monitoreo de suelo. Bien. El primer punto que quiero que lo entiendan bien es el uso de suelo. Si bien es cierto, una municipalidad provincial, una municipalidad distrital puede tener esa clasificación ya establecida, el uso de suelo, si es agrícola, si es residencial, si es parque, si es comercial, si es industrial, si es extractivo, ¿no? Entonces el ECA también te ayuda con esas definiciones y te la sustenta. Te dice, mira, el suelo agrícola es esto, residencial es esto, parques es esto, comercial y industrial extractivo es esto. ¿Y por qué es importante diferenciar eso? Porque cuando tú saques tu muestra de suelo y estés realizando tus comparaciones de tus resultados, tienes que compararlo con una de estas tres clases, digámosle, tipos o algo similar. ¿Por qué? Porque si tú lo comparas inadecuadamente, ese muestreo puede quedar inválido. Lamentablemente así es. Hay que tener mucho cuidado. Otra cosa más. Supongamos que en los IGA, ¿no? Que ya tienen las empresas aprobado, ahí también dice cuál es su comparación con qué tipo de uso de suelo y hay que respetarla. Entonces, señores, en el caso de usos de suelo es bastante simple, es bastante sencillo poder identificarlos, ¿no? En el caso del ECA ya te los define para que en el peor de los casos no tengas una clasificación de uso de suelo, una zonificación ecológica económica que utilizar, ¿no? En base a las características del suelo que tú te encuentres, puedes definirlo. Agrícola, cuando se dedica a un cultivo, a un forraje, como lo dijimos en la clase anterior. Residencial, cuando está ocupado por población para construir viviendas. El comercial, porque la principal actividad que se desarrolla es el comercio, ¿no? Comercio y servicio. Y finalmente el industrial extractivo es la principal actividad que se desarrolla acá en este tipo de suelo, la extracción o aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces hay que considerar bien para poder comparar bien, ¿no? El ECA te establece ciertos límites dependiendo del tipo de uso. Entonces ahí nos quedamos la clase anterior y lo cual es importante poder justamente empalmar para que ustedes no se pierdan de nada, ¿no? Entonces, hoy terminando la sesión de las diapositivas que quedaron de la sesión anterior, empalmamos con lo que ya viene siendo monitoreo de calidad de suelo, la parte uno, ¿ya? Entonces, ahí viene todo este proceso. Hay métodos de ensayo, ¿no? Justamente si ustedes revisan el anexo del ECA, te habla, ¿no? Mírenme, método de ensayo te dice, o sea, ¿qué te da el ECA? El ECA te da el parámetro en miligramos, ¿no? Por kilo de peso seco. Listo, esa es mi unidad de comparación. Y el parámetro, en otras palabras, el contaminante que tú vas a elegir del famoso ECA para poder hacer tu comparación respectiva. Luego te da los niveles, ¿no? O sea, esto es lo que tú no puedes superar. Estos numeritos de acá es lo que tú no puedes superar. Son las unidades que no puedes superar de estos parámetros. Y es diferente para agrícola, residencial, industrial y parques. O sea, cada uno tiene su propia columna de comparación. Y finalmente te habla de los métodos de ensayo, ¿no? Que justamente son los que el propio ECA establece para poder realizar el monitoreo correctamente. Entonces, hay métodos de ensayo que están estandarizados, que son vigentes, ¿no? Que tienen acreditación internacional, que están en el marco, por ejemplo, del ILAC. Entonces, estos métodos de ensayo tienen o están establecidos para tener validez para el análisis de ciertos contaminantes conforme se ha establecido. Evidentemente, si tú tienes un método de ensayo que tu límite de cuantificación está sobre el ECA, pues no te va a servir.
Normalmente sucede que los límites de cuantificación de este tipo de método de ensayo estandarizados está por debajo del ECA, o sea, son mucho más precisos. Entonces, eso es lo que eso es lo que permite cuantificar adecuadamente, ¿ya? Recordar, por favor, siempre, antes de poder entrar al trabajo de monitoreo, antes de siquiera llegar al lugar donde tú vas a monitorear, analiza con qué laboratorio vas a trabajar. En primera instancia, el laboratorio tiene que ser acreditado por el INACAL y eso ya lo enseñé en la sesión anterior. Cómo ustedes pueden buscar los laboratorios acreditados, está el número de teléfono, está el lugar, está todos esos datos para que ustedes lo puedan trabajar correctamente, por favor. En el caso de la unidad, o sea, cuando hablamos de aire es una cosa, hablamos de ruido es otra cosa. Cuando hablamos, por ejemplo, a ver, de suelo es otra cosa, agua es otra cosa. Entonces, en el caso de suelo, estamos hablando de miligramos por sobre kilogramo de peso seco, ¿ya? Entonces, hay todo un proceso, ¿no? Que tu muestra de suelo tiene el sólido, tiene el agua y tiene aire. Eso tiene una muestra de suelo. Entonces, ahí cuando esa muestra llega al laboratorio, el laboratorio se encarga de hacer un pesar o analizar un peso inicial, luego hace el proceso de secado, luego tiene el peso final, luego recién tiene el peso seco y luego analiza la cantidad de ese parámetro, la concentración de ese parámetro que tú quieres analizar en esa muestra de peso seco. Por ahí lo importante es que ustedes cuando tengan sus resultados de cualquier laboratorio que ustedes trabajen, asegúrense por favor que les brinden en estas unidades. Ingeniero, pero no todos los laboratorios deberían brindarlo, no. Lamentablemente he visto por experiencia que hay laboratorios que no lo remiten en estas unidades y eso trae a confusión, pues cualquier persona que no conoce de este proceso lo reporta como tal. Y el problema no es que lo reporte, porque al final se podría hacer una conversión teniendo los datos necesarios. El problema es que tú con estos datos mal reportados, pues estás diciéndole a la autoridad que no estás cumpliendo con lo que pide el ECA, ¿no? Entonces, por ahí hay un temita de tener mucho cuidado en la unidad que vas a reportar finalmente, ¿de acuerdo? No se olviden de eso, por favor. Elaborar un ECA, ¿no? No es cosa sencilla. Elaborar un ECA, pues tiene todo un proceso, tiene todo unos cambios, incluso la propia norma que se estableció han tenido modificaciones con los cuales cada vez se mejora en la elaboración y aprobación de ECAs. Hay muchos profesionales, colegas que no están de acuerdo con todos los ECA suelo, que no están de acuerdo con todos los ECA aire, etcétera, etcétera, pero ese es el proceso al que nosotros tenemos que llegar a mejorar. Bien. Bien, señores, veo que están acá. Realmente me da mucha alegría. No recuerdo cuál fue el premio que les había ofrecido la clase anterior, por favor. Alguien por ahí que me haga acordar, porque no quiero olvidarme de los premios. A ver, una matriz. ¿Y cuál era lo que había ofrecido? Creo que habíamos dicho llegar a unos tantos likes en el video. En el video anterior me parece, ¿no? A ver, ¿ya se cumplió? ¿No se cumplió? ¿Cómo vamos? Recuerden, por favor, a 100 like habíamos quedado. Listo. Entonces, por favor, recuerden eso, cosa que, a ver, vamos a hacer algo, cosa que se pueda compartir, ¿ya? Entre esta clase, o sea, la clase de hoy, la clase número 3 y la clase 2, vamos a hacer la suma para ver si llegan a los 100 likes. Entonces, denle like, comentarios a la clase de hoy, denle like, comentarios a la clase anterior. Al final yo veo que se hayan cumplido los 100 likes y con eso yo les comparto hoy mismo, ¿ya? Hoy mismo les comparto justamente lo que les había ofrecido. Muy bien, señores, para cualquier práctica, para cualquier uso, nosotros vamos a utilizar el corazón del monitoreo de calidad de suelo, que es la guía para el muestreo de suelos, ¿ya? Esta guía es fundamental para todo profesional que va a utilizar o que va a realizar el muestreo de suelos para identificar si está contaminado, si es una línea base, si es el cumplimiento de un IGA, si es para sector público, privado. Es esta guía aprobada por resolución ministerial 085-2014 MINA. Es básica, fundamental.
No se olviden que este es documento oficial, está aprobado, o sea, su uso es obligatorio. No podemos saltarnos, no podemos pasar la valla y utilizar otras normas, otras guías, porque van a encontrar varias, ¿no? Porque esta es la norma oficial, ya sea para investigar, ya sea para universidad, ya sea para el sector público, privado. Este es el documento oficial que nos va a orientar cómo hacer justamente la técnica de muestreo correcta, la medida de calidad, todo el tema de seguridad. Entonces, esta es la guía madre que nosotros vamos a utilizar. Si bien es cierto, esta guía es el corazón, así como en el caso de agua, también hay otras normas de interés que les pueden ayudar a ustedes. Hay otras normas de interés que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos monitoreo de calidad de suelo. Entonces, una de esas normas de interés, bueno, acá, a ver, acá se ha duplicado, a ver, denme un segundito. Sí, a ver, se ha duplicado, denme un minuto, acá está, listo. La guía para la elaboración de los planes de descontaminación de suelos, ¿no? Entonces, esta es otra de las guías importantes, no para el monitoreo, sino para elaborar un plan de descontaminación de suelos. Imaginemos pues el caso que siempre, ingeniero, encontré el monitoreo de suelo que sobrepasa lo seca. ¿Qué hago ahora? Ahora tienes que limpiarlo, descontaminarlo, rehabilitarlo. Pero esto también, por favor, a ver, quiero que tengan en cuenta algo muy importante, y esto no lo suelo decir mucho porque escapa un poquito al tema del muestreo, pero que es muy importante y fundamental para que ustedes entiendan cómo está este tema, ¿ya? El Sistema Nacional de Gestión Ambiental en el país obviamente tiene sus sectores, ¿no? Sector minería, sector industria, sector turismo, sector agricultura y riego, ¿no? Sector hidrocarburos, etcétera, etcétera. Señores, cada sector tiene su normativa, tiene su reglamento sectorial. Justamente, por ejemplo, hace poquito, este domingo 9 se aprobó el reglamento de protección ambiental de las actividades del sector de agricultura y riego. Entonces, cuando tú hagas un monitoreo de suelo, ¿no? Indistintamente del área en que tú te encuentras, ya sabes que vas a utilizar la guía, pero también tienes que revisar los reglamentos sectoriales porque ahí te da indicaciones de qué hacer frente a un hecho de contaminación. Por ejemplo, en el caso del sector hidrocarburos, te dice que cuando hay una contaminación de cualquier tipo, aire, agua, suelo y todo lo demás, se tienen que tomar unas acciones que se llama acciones de primera respuesta. Eso lo dice el reglamento de hidrocarburos, o sea, que todas las personas que están en este sector tienen que cumplir todas estas acciones de primera respuesta, limpiar, rehabilitar, proteger la flora y fauna y todo lo demás. Entonces, cuando tú quieras analizar al 100% qué tienes que hacer, tienes que leer tu reglamento sectorial de donde tú estás trabajando. Ahí te va a dar más luces de lo que vas a hacer. Ahora, para el muestreo, sí la guía. Y en el caso que tu área, pues, lo limpiaste, ojo, lo limpiaste, ¿no? Y tú dijiste, voy a hacer la limpieza y sacas muestra y sigues superando lo seca. Ay, no, voy a hacer rehabilitación. Haces rehabilitación, ¿no? Y funciona, si funciona genial. Si no, obviamente sigue contaminado ese suelo. Entonces ya tenías que hacer un plan de descontaminación de suelo. Y para eso hay una guía que tú te puedes utilizar para apoyarte. Hay criterios para la gestión de sitios contaminados que lo aprobó el Ministerio del Ambiente. Hay un manual de lineamientos y procedimientos para la elaboración y evaluación de informes de identificación de sitios contaminados. Ingeniero, ¿cómo hago un informe de un sitio contaminado? Quiero saber, quiero indicar que se tiene esto, me han pedido ya. Hay un manual de lineamientos y procedimientos del MINAN para este tema de suelo. Hay una guía para la elaboración de estudios de evaluación de riesgos a la salud y al ambiente, el famoso ERSA, en sitios contaminados. O sea, ya sé que mi sitio está contaminado. Ahora, ¿qué tanto afectaría la salud y al ambiente ese sitio contaminado? Hay una guía para que tú la puedas utilizar. El reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de su mayor, ¿no? Justamente que ya está aprobado, hay que revisarlo bien, si aplica o no a tu caso. El reglamento para la ejecución de levantamiento de suelos también ya está. Entonces, hay guías
que te van a ayudar a complementar tus muestreos que estás haciendo. Porque nuevamente, no solo es sacar la muestra, llevarlo al laboratorio y ya está. No, es todo el proceso. El monitoreo de calidad de suelo implica el previo, antes de que hagas el monitoreo, el durante, cuando haces el monitoreo, y el después, que es tu informe de monitoreo, tus recomendaciones, qué es lo que puedes hacer como especialista en la materia. Eso nunca lo olvides, por favor, ¿ya? A ver acá. ¿Cuándo se analiza muestras de suelo para parámetros volátiles como TPH, fracción o punto de ebullición menor a temperatura que se calienta la muestra de suelo para secarlo? No se pierdan el ladito de equipo. Bueno, el Julio, cada laboratorio ya tiene acreditado el método. O sea, cuando tú, por ejemplo, vas a analizar fracciones de hidrocarburos, no solo analizas la fracción uno, ¿no? Que es la más baja, sino analizas la uno, la 2 y la 3. Y para cada tipo, ojo, para cada tipo de fracción, el laboratorio tiene su propio proceso, su propio análisis que lo trabaja. Entonces, en este caso específico, por ejemplo, si queremos saber exclusivamente cuál es el método, o cuál es el proceso que utilizan, tendríamos que entrar un poquito más adentro ya, pero ya para el análisis en el laboratorio, ¿ya? Pero sí, cada laboratorio tiene su método acreditado para evitar efectivamente pues que el analito se vaya a perder o que el contaminante, en palabras más entendibles, no se pierda, se evapore, etcétera, etcétera, ¿ya? Exacto, el día domingo se aprobó justamente el reglamento del MINAGRE, ¿no? Se elaboran planes dirigidos a la remediación, planes de contaminación. Exacto, Julio. Bueno, lo que está tratando el Ministerio del Ambiente justamente con todo esto es tener una amplia gama para poder aplicarlo dependiendo el sea tu caso. Una cosa es distinta decir la descontaminación y otra cosa distinta es la rehabilitación. Entonces, cuando ya entremos un poquito más al tema de monitoreo de suelo, vamos a tocar esos dos casos. Voy a darles un ejemplo real, ¿no? En base a una emergencia de hidrocarburos por ahí para que ustedes se puedan entender cuándo hago descontaminación y cuándo me piden hacer rehabilitación. Y eso está ligado netamente al reglamento sectorial de justamente, ¿ya? De Ecuador, Julio, tendríamos que definir cuáles tiene aprobados. Ya, lamentablemente, de otros países, Ecuador, Brasil, Nicaragua, Uruguay, Venezuela, Chile, cada país tiene autonomía para poder aplicar correctamente sus reglamentos. Entonces, en el caso que no los tenga o en el caso que no exista ese otro reglamento, ahí sería el detalle de utilizar una norma internacional, ¿ya? A ver, acá nos dice, disculpe, ingeniero, para los lodos de petar de hospitales, ¿se tienen normas para su reutilización? Bueno, en el caso si estamos hablando de lodos de petar, en realidad la propia ley enfocada en el caso de residuos sólidos ha establecido que los lodos de petar no son residuos sólidos, peligrosos. Pero si estos lodos de petar provienen de aguas hospitalarias, como me mencionas en tu caso, ¿no? Sí hay que tener una previa, un visto previo justamente de la autoridad competente para poder reutilizarlos, ¿no? Mientras no se tenga eso, mientras no se tenga una opinión favorable del MINAN, no los vayan a estar reutilizando en acciones que puedan contravenir a la salud o al ambiente. Por ejemplo, que los estén llevando los lodos de petar a un área de cultivo, ¿no? Cosas así no se pueden dar. Entonces, si es el caso de hospital, con mucha mayor razón, o sea, hay mucho peligro en ese caso y normalmente se consideran en estos casos los tipos de lodos como peligrosos por sus características, a menos que se demuestre lo contrario. Y en esos casos, lo único que va a pasar es justamente llevarlos a un relleno de seguridad, ¿ya? Entonces por ahí va el detalle. Y sí, efectivamente hay normas para el caso de aguas, de petar, del tema de lodos, también hay normas, estimada Sheila, ¿no? Sería cuestión de buscarlas para que podamos tenerlos. Por hoy nos vamos a centrar en el caso de suelo, ¿ya? Bien, llegados al tema 3, el caso de acá lo que yo necesito explicarles o lo que necesito que me entiendan en esta parte, ¿no? Es las características del suelo.
Cuando tú vas a monitorear suelo, lo primero que tú ya sabes que el suelo es un mix que está compuesto por minerales, materia orgánica, vegetales, animales, aire, agua. Listo, hasta ahí tú te lo conoces perfecto. Sabes que el suelo es una capa que demora muchísimo tiempo en formarse. Ya les enseñé al inicio de la clase cuánto tiempo puede pasar, ¿no? Para que se forme el suelo. No estamos hablando 1 centímetro de suelo se puede formar en 1000 años. O sea, estamos hablando que para que se forme suelo han tenido que pasar muchísimos procesos, ¿no? Para poder tener esa capita de suelo. Cuando tú llegas a campo y vas a hacer el muestreo, así como cuando tú saboreas algo y dices, esta comida está salada, está dulce, está caliente, ¿no? Analiza sus propiedades, está rica, está fea, está desabrida. Cosas así, igual también pasa con el suelo. Y eso se le llama sus características en el caso del suelo, las famosas características del suelo. Para poder entender las características del suelo, evidentemente se necesita que a ti te acompañe pues un geólogo, un especialista en suelo, alguien que conozca, ¿no? O que haya estudiado, se haya preparado en esta materia, que hay profesionales así. Pero el caso para los monitoristas no es así. O sea, cuando tú vas a campo, a lo mucho vas tú y un acompañante más, un ayudante más, pero no se suele formar equipos, un geólogo para que analice las características del suelo y tú para que hagas el tema ambiental. No es normalmente así. Si tú en tu empresa, en tu trabajo tienes esa suerte, pues bienvenido. Si no, tienes que tener conocimiento básico de las características del suelo. Y cuando hablo de básico, significa que conozcas pues cómo está formado el suelo, ¿no? Primero que sepas que el suelo tiene varios horizontes y cada horizonte tiene pues una forma diferente de reaccionar con los contaminantes. Por ejemplo, imagínense ustedes acá, ¿no? Imagínense que acá hubo un derrame en este bosque, un derrame de hidrocarburo, ¿no? Dependiendo si el suelo, por ejemplo, es arenoso, franco arcilloso, si el suelo tiene harta porosidad y todo lo demás, tú recogiendo una capa de suelo podrías tener una idea, ¿no? De cómo el contaminante ha ido, por ejemplo, infiltrándose. Si es un suelo arcilloso, yo sé que el contaminante se ha quedado en las primeras capas, pero si es un suelo arenoso, yo sé que esto se ha ido y probablemente pues esté discurriendo a otros lados, ¿no? Entonces, ha habido casos, no hay casos en los que te dicen, se han derramado 20 galones de combustible, y a 20 galones y hay una manchita así chiquita, mírenme. Hay una manchita chiquita así, tú dices, pero ¿qué 20 galones acá? Sí, ya toma la muestra. La norma dice 10 centímetros, 30 centímetros, ya toma la muestra y listo. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Que cuando tú hagas la rehabilitación, la limpieza, la descontaminación, obviamente tú retiras esta capa de acá porque eso es lo que supuestamente está contaminado y ya está, ¿no? Para una persona que conoce, lo primero que se pregunta es 20 galones acá. Este es un suelo arenoso, entonces acá la profundidad, el contaminante se ha discurrido por todos estos lados. Entonces tú comienzas no a hacer monitoreos superficiales de suelo, comienzas a hacer calicatas mucho más profundas para ver hasta dónde ha llegado el tema de la contaminación. Entonces eso funciona así. Por eso, las características del suelo te van a dar a ti una ayuda para poder entenderlo. Y cuando hablo de características del suelo, hablo de características físicas, hablo de características químicas, hablo de características biológicas que tiene el suelo. Entonces yo voy a detallar acá algunas que te van a servir a ti cuando hagas el monitoreo respectivamente, ¿ya? Bien, primero, todas las características del suelo influyen en todo el proceso de creación del suelo, influyen, ¿no? En la capacidad de almacenamiento de agua del suelo, influyen en su absorción, y no solo de agua, sino también de los contaminantes. O sea, hablar de las características del suelo es como hacerle una radiografía a tu plato de comida favorita. Si tú te encuentras con suelos compactos, con suelos francos, con suelo arcilloso, ya tú vas a poder determinar características que te van a poder ayudar a ti a saber hasta qué profundidad tomar muestras. Les cuento un caso bastante curioso. Una empresa contrata a un profesional, ¿no? Una empresa contrata a un profesional. El profesional, bien pegado a la norma, que estamos hablando del protocolo, la guía, la empresa le dice, mira, este es un suelo agrícola,
acá he tenido yo un derrame, se han derramado 3 galones. La empresa le ocultaba al profesional porque como que no quiere pues ser sancionado y todo lo demás, ¿no? Mira, yo quiero que me hagas un muestreo de suelo y como para cumplir con la norma, hazme en 5 puntos, y en un área chiquitita, ¿no? Entonces el especialista de suelo hace, la guía le decía de 0 a 30 centímetros, hace sus profundidades, sus 5 muestras, encuentra unas trazas pequeñas de hidrocarburos, recomienda que limpien esta parte de suelo, la primera capa de 30 centímetros, lo limpian correctamente, luego vuelven a hacer un muestreo para verificar, se llama muestreo de comprobación de la remediación, y efectivamente pues el suelo sale limpio, ¿no? Pero el especialista en ninguna parte dijo, oye, tú tienes un suelo franco, oye, si tú no sabes decirle franco, tú tienes un suelo duro o un suelo compacto, un suelo arenoso, eso es fácil de determinar, eso es con el puño, con la mano, tú puedes determinarlo. El caso es que era un suelo franco. Y cuando este señor, esta empresa reporta justamente que ya limpió, pues la autoridad va a hacer la verificación que ha limpiado, ¿no? Y la autoridad comienza a analizar, dice, a ver, ¿cuánto has derramado? No he derramado 7 barriles, ya listo, acá están los 7 barriles. Y a ver tus muestras, y hasta qué profundidad has tomado, 30 centímetros, muy bien, perfecto, hasta ahí está todo bien. Ahora yo voy a hacer como es un suelo franco, ¿no? Voy a hacer una capa a 1 metro de profundidad y a 2 metros de profundidad. No, pero es que la norma, el protocolo te dice, este es un suelo agrícola, señor, y el protocolo dice de 0 a 30. Está bien, es un suelo agrícola, el protocolo te lo dice, te lo indica, pero estamos hablando de que el contaminante se puede ir por diferentes capas, se puede penetrar al suelo y va a seguir contaminando, y eso es lo que no queremos. Entonces, por eso son las diferentes calicatas que se hace para determinar. Y si está limpio, pues está limpio y ya está, ¿no? Entonces, cuando hacen este proceso, en los resultados de la autoridad se dan cuenta que a 2 metros no había contaminación, pero sí a 1 metro. O sea, en otras palabras, el contaminante se había quedado acá, en esta capita de acá. Por más que este especialista esté preparado y a seguir la norma, el no conocer las características le jugó una mala pasada, una sanción millonaria a la empresa y obviamente el especialista que no va a ser contratado nuevamente. ¿Ya? Claro, el geólogo, el agrónomo, ellos son los que conocen todo el proceso de la geología y todo lo demás, ¿no? Entonces tengo compañeros geólogos que conocen muy bien el tema de suelo, así como también las características de la roca. Tengo compañeros agrónomas, agrícolas, que conocen muy bien cada una de las partes. O sea, dependiendo la especialización que hayan hecho los profesionales, pues van a estar dentro de tu equipo para ayudarte. Pero si no hay nadie, tú tienes que conocer mínimamente. Y acá van las que mínimamente tienes que conocer tú, por favor, ¿ya? Primero la textura, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de arcilla, es que su textura, su granulometría, los granitos son menores a 0,002 milímetros. Es fácil determinar. El limo es un poco más grueso y la arena mucho más grueso. Entonces, entre la arcilla, que es lo finito, lo que se compacte, se hace fuerte, y la arena, que son granos formaditos, está el limo, ¿ya? Entonces, la textura, tú puedes diferenciar y puedes saber que dependiendo, por ejemplo, si es una fracción de suelo más compacta, con una textura menor, ¿no? Como por ejemplo que puede ser arcilla, o que es la fracción fina, va a permitir que el contaminante pues no se disperse, ¿no? Lo va a encapsular en el mejor de los casos. Entonces, este tipo de suelos pues te da una idea o te hace o te permite a ti entender cómo es posible que vaya trabajándose el contaminante. Incluso hay programas de modelamiento en los que tú colocas los tipos de suelo que vas, la textura, todas las características, y te dice cómo es posible que se haya ido el contaminante. Eso es para emergencias mucho más grandes que ya es necesario utilizar otro tipo de análisis, ¿no? Entonces, lo primerito, textura. Y eso lo haces con tu mano, con la vista. Eso lo puedes detectar. Incluso yo recuerdo que para poder insertarme en el caso de monitoreo de suelo, yo tenía mi libretita de suelos, o sea, donde ponía textura y mis dibujitos de cómo era.
Y yo lo llevaba a campo, o sea, que no te dé miedo, que no te dé vergüenza, que no te dé pena, o sea, ahí, así va, allá este suelo parece, a ver, tampoco es que lo vas a sacar pues al ojo como un especialista, pero a este suelo parece tener una textura casi arena un poquito menor, ¿no? Porque sabes que arena es de 2 milímetros a más, entonces por ahí va el detalle. Evidentemente, si tú quieres entrar a profundidad, en caso de texturas, pues hay arena, arena franca, franco arenoso, franco normal, franco limoso, el franco arcilloso, el franco arcilloso limoso, el franco arcilloso arenoso, el arcilloso. Entonces, como tú te vas dando cuenta, ¿no? Va desde arriba hasta acá. A ti yo no te voy a pedir que tú me digas, ah, ya, es un franco limoso el suelo que estoy acá. No, no, no te voy a pedir. Yo solo quiero que me digas cómo está el suelo. Ah, ingeniero, el suelo está grueso, tiene partículas gruesas. Ah, ya, es probable que sea arena. Ingeniero, el suelo está muy finito. Ah, ya, es probable que sea arcilloso. Ingeniero, está medio, más o menos. Ah, ya, puede ser un franco, un limoso. Por ahí va un franco a franco arcilloso. Eso es lo que yo quiero. O sea, para que tú sepas cómo es posible que tú te imagines cómo va yéndose el contaminante. Luego está otra característica, la permeabilidad. No, ahí sí el suelo, obviamente, necesita ser analizado para saber, qué tan permeable es, ¿no? Hay suelos que son muy permeables, como el arenoso, y hay suelos que no son permeables, como el arcilloso. Y miren acá, por ejemplo, acá la gráfica te lo enseña, ¿no? En el caso del arcilloso, miren dónde se acumula la capa de agua. En el suelo arenoso, miren cómo se esparce. En el franco, miren cómo va. Entonces, en el caso de la permeabilidad, en la arena es muy rápida. En la arena franca es rápida. En franco arenoso, moderadamente rápido. En el franco moderado, en el franco arcilloso moderadamente lento, en el arcilloso lento y en arcillas muy finas demasiado lento. Tampoco es que te pido que lo lleves el suelo a un laboratorio y que le hagan el análisis de permeabilidad, no. Tú cuando estés en campo, ¿no? Estás en tu área donde vas a hacer tu muestreo, eliges un área limpia, un área similar, ¿no? Un área similar. Puedes llevar una botellita de agua y puedes arrojar, ¿no? Si bien es cierto, la viscosidad del petróleo, del combustible, del diésel son diferentes, ¿no? Y se comportan diferente en el suelo porque tienen un proceso de permeabilidad en algunos casos más rápido, en otros casos más lento, etcétera, etcétera, pero ya tú con tu pequeño análisis que tú hagas, lo arrojas tu agua y sabes más o menos cómo está fluyendo ese suelo. Si no los analizaste por su textura, por su permeabilidad, pues, se ha ido el agua súper rápido, es un suelo arenoso, el agua se ha demorado, se está encapsulando, es un suelo arcilloso, entonces eso ya te va a dar a ti una idea de cómo está el área donde tú vas a sacar tu muestra. Luego están los fragmentos rocosos, la grava fina, la grava media, la grava gruesa, el guijarro, las piedras de más de 25. Ya, evidentemente, pues cuando tienes suelo de esta forma, lo primero que tú tienes que hacer es tratar de hacer un tamizaje, una limpieza, porque tú vas a enviar al laboratorio, no vas a enviar las piedras, no vas a enviar pues la grava gruesa, eso no. Lo que se quiere pues es el componente más limpio posible, pero este es fácil de determinar a simple vista. La estructura también del suelo. Hay estructura granular y migajosa, estructura en bloques o bloques subangulares. Es como se agrupan los pedacitos de suelo, las partículas de suelo que se aglomeran y se agrupan. En muchos casos, ¿no? Tú puedes tener un suelo tan compacto, miren, ve, un suelo tan compacto, un suelo arcilloso, imagínate. Así compacto, compacto, bien compacto, pero quizás este suelo arcilloso está en bloques, o sea, está un bloque por acá de arcilla, por acá hay otro bloque más grande, por acá uno más chiquito, por acá otro bloque que va así, por acá otro bloque que va así. Y evidentemente, pues si el contaminante llega acá en este bloque, pues va a ser difícil que se infiltre. Pero ¿qué va a pasar si llega por acá en las ranuras que forman estos bloques? Entonces, cuando tú sacas un pedazo de ese suelo, tú dices, oh, este suelo está formado por bloques. Es posible que el contaminante haya generado o caminos dentro de esto de acá y analizas y comienzas a pensar, a analizar para que tú saques una buena muestra, ¿ya? Entonces, por eso es importante entender esto de acá. Hay también estructuras prismáticas y columnares, estructuras de suelo laminar,
Entonces, eso tú lo vas a ver ya en campo. No quiero que llegues a profundidad. Lo único que quiero es que te prepares para que cuando tú estés frente a estos casos, pues tengas una salida o un análisis mucho mayor, mucho más eficiente. Luego está la consistencia del suelo. Tienes suelo seco, tienes suelo húmedo, tienes suelo mojado, o sea, tienes variedad en el caso de suelos. Para este tema es bastante que tú tampoco es que tengas que llevarlo a un laboratorio para que tú puedas saber cómo trabajarlo. Obviamente no, pero con el tema de la mano, ¿no? Se llama la prueba del puño, lo suelen llamar y que lo utilizan más en el proceso de compostaje. Cuando tú agarras un puñado de suelo y lo exprimes y sale un poquito de agua, es que está muy húmedo. Cuando tú lo exprimes y el suelo se queda formado en tu mano, es porque el suelo está bien, está en su humedad correcta. Cuando tú lo apuñas el suelo y lo abres y se desmorona es porque está muy seco. Algo así que en este caso tú podrías aplicar para saber cuál es la consistencia de ese suelo. Entonces, no son cosas como les estoy diciendo, les estoy enseñando en base a lo que yo sé, en base a lo que yo hago. Y todo lo que hago y lo que sé es en base a la normativa, en base a las guías, en base al estudio, en base a la práctica, para que ustedes lo puedan aplicar, obviamente. El drenaje es otra de las características del suelo. Hay drenaje muy pobre, imperfecto, que es similar a la permeabilidad. Entonces, también es interesante saberlo, porque en muchos lugares, ¿no? Cuando tú llegas a muestrear, ya pasaron 2 días y en esos 2 días ha llovido. Entonces, si ha llovido y es un suelo con un drenaje excesivo, tú sabes pues que el contaminante se ha lavado, que ha habido todo un proceso. Y eso pues es grave, ¿ya? La cantidad de raíces en un suelo también influye en el tema de la contaminación, ¿no? Raíces abundantes, comunes, pocas, influye también en el tema de la rehabilitación para saber qué tipo de flora está en este lugar para poder rehabilitar el área correspondientemente. Entonces, también es otro proceso, es otra característica del suelo que tú tienes que considerar. Ahora vamos con las características químicas. Hemos hablado de las físicas. Ahora vamos a tocar las químicas. Las químicas sí es un poquito más complejo de que tú puedas identificar a ciencia cierta o al ojo una que otra. Por ejemplo, la salinidad del suelo, ¿no? Que aparte que es un problema y todo lo demás, es fácil de identificar. Son zonas áridas, ¿no? Afecta el crecimiento normal de las plantas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una característica justamente química del suelo que tiene. La acidez. Esto tampoco lo puedes hacer pues simplemente al ojo o como alguien me dice, ingeniero, pero yo lo pruebo el suelo y ya está. No, no es así. Pero también influye, o sea, suelos ácidos, suelos alcalinos, ¿no? Van a permitir el crecimiento de diferentes microorganismos, de diferente flora, de diferente fauna en el suelo. Entonces, al momento de hacer una rehabilitación, imagínate que tú tenías un suelo neutro y cuando los que hacen la rehabilitación le colocan un suelo alcalino, me malogras el ecosistema del lugar. O sea, está bien que quieras rehabilitar, pero hazlo bien, hazlo conforme a las propiedades correctas que tiene el suelo, ¿no? En este caso, bueno, ya conocemos el rango de pH que nosotros trabajamos, manejamos desde 0 a 14, ¿no? pH neutro es cuando tu suelo te sale entre 6,6 y 7,3. Ahí sí varía un poquito la literatura, pero la mayoría se mantiene así. ¿Y por qué es importante esto? Porque dependiendo el pH que tenga el suelo, existe la disponibilidad de nutrientes. Por ejemplo, si se contaminó un suelo que tenía un pH a ver, pongamos un pH de 8, ¿ya? Un pH de 8 por ahí. En 8, por ejemplo, yo sé, ¿no? En 8 yo sé que ahí podría haber molibdeno, podría haber cobre, zinc, boro, magnesio, hierro, azufre, calcio, potasio, magnesio, manganeso, fósforo, nitrógeno, ¿no? Entonces, ese es en un pH de 8. Ahora, evidentemente, si tú me vas a colocar pues un suelo demasiado básico, demasiado alcalino, o sea, sé que me estoy yendo a los extremos, pero créanme que ha pasado esos casos, por ejemplo, le coloco un suelo en el rangos, en ambos rangos, ¿no? Alcalino y ácido.
¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy eliminando, miren, ve. ¿Qué significa estos puntos verdes? Significa que ahí existe ese nutriente. ¿Qué significa el punto naranja? Que ahí moderadamente existe. ¿Y qué significa el punto rojo? Que ahí no existe esa disponibilidad de nutrientes. Si yo coloco un suelo para rehabilitar después de mi monitoreo que no corresponde a la característica química de ese suelo, estoy malogrando el suelo. No se ve ahí el hidrocarburo, pero estás malogrando el suelo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Finalmente, las características biológicas de los suelos, ¿no? En este caso ya un biólogo puede entrar con mucho mayor precisión, pero estas propiedades pues influyen mucho en el suelo, influyen en la retención de la humedad, el movimiento de agua, la composición del aire, la temperatura del suelo, incorporación del nitrógeno atmosférico al suelo, etcétera, etcétera. Entonces, hay varias características, ¿no? Que me van a ayudar a mí a determinar este tema. Entonces, por favor, recuerden, ojito. Hacer un monitoreo no solo es y sacar una muestra. Es importante que tú como especialista entiendas de forma superficial y básica las características del suelo. Textura, estructura, porosidad, permeabilidad, color, temperatura, ¿no? En el caso de la calidad química, ¿no? La salinidad, el pH, el intercambio catiónico, su textura que va a tener referente a los coloides del suelo, etcétera, etcétera. Entonces, esas cositas es fundamental para poder, no la muestra, porque la muestra es que tú lo saques como te pide la guía y ya está, sino para lo que viene adelante. Por eso es que yo quiero que ustedes estén preparados correctamente. Recuerden que los suelos tienen muchas funciones. Los suelos permiten el ciclo de nutrientes, hábitat de organismos, regulaciones de las inundaciones, base para infraestructuras humanas, regulación del clima, purificación del agua, retención del carbón. Tiene bastantes propiedades. Entonces, lo que se quiere acá, ¿no? Es que tú puedas entender cómo hacer el monitoreo correcto para que no pues vaya a pasar un hecho o que no vaya a suceder que lamentablemente solo con tu muestreo creas que ya se terminó tu proceso, tu trabajo y hasta que limpien los que tengan que limpiar. No, no es así. ¿Ya? Bueno, finalmente algunas definiciones básicas en el caso de suelo. La primera que es la calidad de suelo, que es la que quiero que ustedes lo contextualicen, que es la capacidad, la calidad del suelo es la capacidad natural del suelo de cumplir sus diferentes funciones. Ahora, si tu suelo está contaminado de forma natural, no antropogénica, tiene también sus características, tiene su propia calidad, pero sigue siendo natural. A diferencia que si existe una empresa y contamina ese suelo, eso ya no es natural. Entonces, la calidad del suelo, ¿no? Es la capacidad natural del suelo de cumplir sus diferentes funciones. Nosotros, ¿qué queremos con el monitoreo de suelo? Determinar esa calidad de ese suelo. Necesitamos saber qué características tiene ese suelo, ¿no? Qué contaminantes de forma cuantitativa y cualitativa para saber si está siendo afectado o no está siendo afectado. Entonces, esa es calidad de suelo. La cadena de custodia es una herramienta fundamental que se utiliza en el campo de monitoreo para asegurar que tu procedimiento, tu muestreo, tu transporte, tu conservación y tu entrega al laboratorio sea el adecuado. Si tú llenas mal una cadena de custodia, si tú te olvidas de la cadena de custodia, si tú no firmas la cadena de custodia, si tú colocas malos datos de la cadena de custodia, pues lamentablemente no va a poder acreditarse ese monitoreo. Imagínate trabajar una semana completa para que al final hagas mal esta cadena. Entonces, por favor, ojito acá, la cadena de custodia, que es el procedimiento documentado de la muestra, del transporte, de su conservación y de su entrega al laboratorio, es fundamental. ¿Ya? El estándar de calidad ambiental, ya hemos dicho, es una medida que establece el nivel de concentración del grado de elementos, o sea, el nivel de concentración de un contaminante. Listo. Eso. Ese es el EC y tenemos que respetarlo. Es aplicable al sector público, privado y obviamente tenemos que cumplir lo que dice y especifica. Les he puesto las definiciones de fracción uno, fracción 2, fracción 3 del caso de hidrocarburos, porque en la semana varios me han preguntado. Chicos, escúchenme. Hay cositas que yo puedo darles tiempo a ustedes cuando son preguntas que yo sé que son difíciles de encontrar, que son complicadas de entender.
y debido a la experiencia, el conocimiento que tengo, puedo ayudarles. Pero que me pregunten cosas que son, que con dos tecleos en internet puedan encontrarlos, no. En esos casos es perder el tiempo, ¿no? Que me digas, ingeniero, ¿qué es la fracción uno de hidrocarburos? Pues googléalo y ya está. Ahora que me pregunto, ingeniero, ¿y qué materiales o en qué casos tomo fracción uno? Esa es otra cosa. No hay, ya mira estos casos, si hay diésel, si hay esto, si hay petróleo, es esto. Ya, son cositas que te pueden ayudar. Pero la fracción uno es la mezcla de hidrocarburos que sus moléculas, las moléculas del hidrocarburo están entre 5 y 10 átomos de carbono. La fracción 2 crece un poquito más, de 10 a 28. No es la fracción media, por eso le dicen fracción liviana a la uno, fracción media a la 2 y la fracción pesada, de 28 a 40 carbonos, la fracción 3. Entonces, esto va a depender del tipo de contaminante, de hidrocarburo que se esté derramando justamente, y en base a eso es lo que se trabaja, ¿ya? Bien, chicos, entonces con esto, ¿no? Esto ya nos permite poder entrar y a poder ahora conocer la siguiente parte, que ya viene siendo todo lo que corresponde a los equipos de monitoreo que vamos a trabajar, todo lo que corresponde al inicio del proceso del monitoreo como tal, al uso de la guía. Entonces, ahora sí vamos entrando. Ya les dije anteriormente que no se vayan a preocupar en el caso del tiempo, ¿no? Si al final de las clases necesitamos quedarnos más, pues lo vamos a hacer, o sea, no hay ningún problema. Tenemos 6 clases, entonces podemos ir tocando de forma espaciada para no perdernos nada, ¿ya? A ver, voy a ir leyendo algunas preguntas. ¿Cómo consigo esa norma internacional? Julio, tendrías que buscar en qué país tiene la norma que estás buscando. Normalmente se suele utilizar de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, de la famosa EPA, pero puedes utilizar de otro país que tenga, pues, que esté aprobada, que esté vigente, que funcione como debe ser, ¿ya? El que conoce la característica del suelo es el agrónomo. Ya está. Cuando hay derrame, el muestreo debe ser por horizonte. Claro, es que va a depender, Waldo, o sea, va a depender mucho el tema del derrame que está sucediendo. Se va a depender mucho de tu objetivo de ese muestreo. No todos los muestreos siempre se hacen a todos los horizontes, no todos los muestreos se hacen a 10 centímetros, no todos se hacen a 30 o 1 metro. Hay diferentes tipos de muestreo dependiendo tus casos. Si tú, por ejemplo, trabajas en el sector público, el primer muestreo que haces se le llama identificación. Ese es el primerito, identificación. O sea, ahí lo que tú buscas es saber hasta dónde se está expandiendo el contaminante, en qué parte superficial del suelo está, porque después ya de la limpieza, rehabilitación y todo lo demás, recién viene el de comprobación de la remediación. Entonces, no siempre a la primera se hace. Ahora, si eres una empresa privada y es tu empresa la que ha contaminado, ahí sí puede darse, por ejemplo, el caso de para que te tengas que asegurar antes que venga la autoridad, hacer todo lo necesario para muestrear correctamente. En base a las características de tu suelo que tienes y en base al contaminante que se ha derramado. El derrame de lubricantes que van a los caminos donde hay mucho polvo, ¿qué tanto perjudica a los suelos agrícolas? Perjudica bastante, Oswaldo. Cualquier contaminante, inhibe los procesos, fisiológicos, los procesos biológicos, los procesos químicos que tienen los microorganismos en el suelo. O sea, a veces los vuelve inertes, estériles, anula sus nutrientes que tiene el suelo. Entonces, es muy perjudicial. O sea, de ser perjudicial, es muy perjudicial. ¿Ya? Cada muestra debe tener una cadena de custodia. Bueno, a ver. En el caso de las cadenas de custodia, ¿no? Ustedes ya justamente en estas diapositivas está, a ver, voy a ir de frente a la cadena de custodia. A ver si no me equivoco, es este de acá. Sí, cada cadena de custodia va a depender del laboratorio con el que tú estés trabajando, ¿ya? Cada cadena de custodia que tú vas a trabajar o que tú vas a analizar o vas a utilizar va a depender de la empresa con la que tú estás trabajando. Normalmente, ¿no? Por ejemplo, las instituciones del Estado, hablemos del ANA, del OEFA, ¿no? Del SENACE, etcétera, etcétera, tienen sus cadenas de custodia. Ellos tienen sus propios formatos de cadena de custodia.
Si hablamos de laboratorios, tienen sus formatos de cadena de custodia. Normalmente en una cadena de custodia puedes colocar 10 muestras. Miren acá, ve. Tengo una muestra, dos muestras, tres muestras, cuatro, cinco, seis. Miren, este de acá tiene para una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, bastantes. Entonces, no necesariamente una cadena de custodia por muestra, ¿no? Sino en una cadena de custodias puedes colocar varias muestras. Lo que sí suelo a veces sugerir es que cuando se hace duplicado de la muestra, cuando se hace blancos, ¿no? Lo puedas colocar en una cadena aparte para que tu resultado de eso sea aparte. O sea, no le vas a decir a nadie, no le vas a decir al laboratorio, oye, laboratorio, por si acaso, esta cadena de custodia es del blanco. No, no lo dices así, ¿no? Entonces, por ahí es importante que tú lo puedas tener, ¿ya? La muestra blanco, creo que te refieres, Noemí. Sí, efectivamente. La muestra blanco o el blanco, es fundamental cuando tú quieres demostrar responsabilidad de algo, ¿no? Por ejemplo, es tanto válido para el sector público como para el sector privado. ¿Por qué? Porque con el blanco tú puedes decir, ah, no, ese suelo estuvo contaminado previamente, o sea, no me echen la culpa a mí de todo esto de acá. O si se hace la limpieza y cumple el ECA, pero de repente no cumple el blanco, entonces la autoridad le puede exigir que cumple ese blanco. Entonces el blanco es fundamental para los procesos, tanto para las empresas como para el Estado, para poder hacer bien el trabajo en estos casos, ¿ya? Acá me dicen el 8 ya es alcalino, microbiología. Claro, o sea, Julio, va a depender, como les estaba diciendo, el pH siempre va a ir de 0 a 14 dependiendo si es básico, ¿no? Si es un pH neutro, si es un pH alcalino, si es ácido, los nutrientes que tenga el suelo van a ser diferentes, van a ser diferentes. Por eso es que en el campo justamente de agronomía y todo lo demás utilizan todos estos parámetros para poder tener el mejor cultivo y funciona. Cuando un contaminante ingresa y cambia todo esto de acá, pues lo malogra, te daña completamente, ¿ya? A ver, acá dice, en estudios de pregrado o artículos científicos, debe ser un muestreo de identificación su pretest antes del tratamiento y muestreo de comprobación de la medición post-test después del tratamiento. Bueno, Leonardo, vas a encontrar varios estudios, sí, que le van a cambiar el nombre, ¿no? No obstante, en el caso de nosotros que estamos aprendiendo, conforme nos dice la guía te da o te establece los tipos de muestreo que tú vas a hacer y los casos en los que se va a aplicar. Ya vamos a llegar a ese punto para que ustedes puedan ver cómo funciona este tema, ¿de acuerdo? Muy bien, señores, ¿a qué nos enfrentamos ahora? ¿No? Ahora nos enfrentamos al monitoreo de la calidad ambiental para suelo aplicable al sector público y privado, los materiales y equipos, las entidades competentes y los formatos para el monitoreo de calidad de aire. Las clases que vienen ahora, o sea, estoy hablando de lo que nos queda para el día de hoy, la clase del día miércoles y la clase de las dos últimas sesiones, ya están enfocadas ya no en la parte que tú debes aprender, porque eso ya se explicó, sino en la parte de cómo ejecutar y el monitoreo como tal. Entonces, por eso es importante que comencemos hablando de qué materiales podemos utilizar en estos casos, ¿ya? A ver. En el caso de monitoreo de calidad ambiental, muchos preguntan esto, ingeniero, yo estoy en el sector público, ingeniero, yo estoy en el sector privado. El monitoreo, ¿cómo se hace para el sector público? ¿Cómo se hace para el sector privado? ¿Es igual? ¿Es diferente? ¿Qué consideraciones debo tener? Yo soy una empresa tal. Las consideraciones son las mismas, sea que tú estás en el sector público, sea que estás en el sector privado. Eres una empresa chiquita, eres una empresa grande, para ti aplica lo mismo, que es el estándar nacional de calidad ambiental para suelo. Eso aplica para ti y no lo dudes. No, ingenieros, que a mí me han dicho que si yo soy del sector público aplico otras normas. No, señor, el ECA para suelo aplica para todo. Esa es la única norma que tenemos ahorita en el Estado peruano que te va a permitir determinar la calidad de ese suelo. Entonces, esa es la norma para el sector público o privado. No importa, cualquiera de los dos aplican estos mismos parámetros orgánicos
de los hidrocarburos aromáticos volátiles, que normalmente le llaman el BETEX, ¿no? Por benceno, tolueno, tilbenceno y los chilenos, los hidrocarburos poliaromáticos, el naftaleno y el benzoapireno, y los hidrocarburos de petróleo, fracción uno, fracción 2, fracción 3. Luego está los compuestos organoclorados, los bifenilos policlorados, el tetracloroetileno y el tricloroetileno. Y finalmente los inorgánicos, arsénico, bario total, cadmio, cromo, cromo 6, mercurio, plomo y cianuro libre. Esos son los ECA para suelo que aplican al sector público y al privado, no lo dudes. Y obviamente una guía. ¿Y cuál es la que estamos estudiando? O sea, eso aplica tanto para el público como para el privado. Por favor, no lo dudes. Lo único que tú tienes que acá decidir y establecer es los usos de suelo. O sea, ya vas a hacer tu monitoreo. ¿Con cuál lo comparas? ¿Con el suelo agrícola? ¿Con el suelo residencial y parques? ¿Con el suelo comercial? ¿O con el suelo industrial, extractivo? ¿Con cuál suelo lo comparas? Eso es lo que tú tienes que saber. Y evidentemente, en base a la definición que les he enseñado, es que ustedes van a definir. O si hay una zonificación ecológico-económica que está establecido, está genial. O si hay usos de suelo que ya se han definido, genial. Pero con eso lo tienes que comparar. Eso es lo que tú tienes que decidir, sea para el sector público y privado. Si es el sector público, evidentemente, pues primero se buscan documentos oficiales que hayan clasificado el suelo. ¿No? Si existen, genial, utiliza. Si no, en base a lo que tú has encontrado en el campo, a las actividades, al proceso y todo lo demás, pues evidentemente lo catalogas como tal. Para el caso del sector privado, también hace lo mismo, ¿no? Con un plus, ¿no? Que busca documentos oficiales, hace de acuerdo a lo que encuentra en campo y le sumas lo que su IGA establece. Las empresas tienen un IGA. El IGA dice, el uso de suelo que se comparará es este. Ese es el que te van a evaluar a ti. Han dado casos, ¿no? Que el IGA te aprueba, por ejemplo, ojo, el IGA te aprobó que tú vas a hacer tu comparación de suelos con suelo agrícola. Ojo, agrícola. Por A o B motivos ya pasaron 10 años y ahora ese suelo se ha convertido en un suelo de residencial o parques. Pero tu IGA dice agrícola. Llegan los profesionales y dicen, no, pero este es un suelo, ¿por qué estamos comparando con agrícola si acá es residencial o parques? Pese que no haya ninguna casa ni nada, así lo ha definido la municipalidad, qué sé yo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a comparar con residencial o parques. Momentito, ya les he explicado, el IGA, mil veces, el IGA, lo que dice tu IGA, ese es con lo que vas a comparar y eso no lo dudes, por favor. IGAS, un instrumento de gestión ambiental, aplica, ¿no? Para cualquier proyecto o actividad que genere o pueda generar impactos ambientales negativos significativos. Si una entidad estatal tuviese un proyecto que obviamente va a generar esto, puede tener un IGA. Pero si hablamos de que, por ejemplo, una oficina tiene que tener un IGA, no, eso no aplica de esa forma, ¿ya? ¿El IGA es instrumento? ¿El centro de salud? Claro que sí. ¿No? Un centro de salud, por ejemplo, lo que suele darse o lo que suele procesarse no es que el Estado lo construye, se contrata, hay una empresa que te va a construir ese centro de salud. Entonces, esa empresa privada que va a construir el centro de salud para el Estado tiene que tener un IGA correcto para poder ejecutar correctamente o mitigar los impactos ambientales. ¿Ya? Entonces, ojo, ojo ahí, por favor, para que puedan entender esta parte. Materiales y equipos para el monitoreo de suelo. A ver, antes de que se me vayan, yo sé que hay mucho por debatir, muchas cosas por analizar, y ya vamos llegando poquito a poco, ¿no? Este, cómo se da, ¿no? Pero vamos aprendiendo. A ver, acá me hace otra pregunta. Los suelos cuyo uso corresponda a zona de reglamentación especial, ¿qué categoría de suelo corresponde? Hay que ver cuál es las características que tiene. Normalmente, cuando está en esos casos, es el más bajo. ¿Cuál es el más bajo de lo que establece el ECA? Agrícola, ¿no? Si tienes una zona de reglamentación especial, compáralo con el más bajo para proteger lo que tengas que proteger. Y eso es agrícola. Siempre va a darse ese caso. A ver, señores, llegaron ¿cómo se llama? Llegaron al reto que les dije. A ver, vamos a revisar. ¿Están ahí conmigo o ya se fueron ya?
A ver, háganme saber que están acá. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde está la clase? A ver, monitoreo de calidad de suelo. Acá está. Ya está. A ver, la clase 2, miren, hemos llegado, la clase 2, acá lo tengo. Hemos llegado a 63 likes. Ahí está, 63, ¿ah? 63. Y la clase de hoy tenemos 20. 63 más 20 son 83. O sea, no se llega todavía a los 100, ¿ah? Y eso que yo les dije que lo iba a revisar a la primera, pero ya les estoy dando. La clase uno es así, pues esa se superó, eso fue otro reto. Ese es otro reto diferente. Estamos hablando de la clase 2, ¿no? La clase 2 y la clase 3. La clase 2 y la clase 3 no se ha llegado todavía a los 100 likes, ¿ah? Y habíamos quedado 100 para poder llegar y poder compartirles. A ver, de repente los que no han visto. Y, en el caso de monitoreos y todo lo demás, lo que yo utilizo, ¿no? Exacto, somos más de 100, entonces eso ya depende de ustedes. El grupo de agua sí lo han ganado, ellos sí lo tienen. O de repente puede pasar que hay muchos del grupo de agua y obviamente pues ya lo tienen, ya para qué más, ¿no? Pero motívense. Yo sé que de repente a alguno le puede servir, no, ingeniero, pero debería darnos así inmediatamente. Créanme que sí, también es válido, pero en este caso, pues todos estamos participando en un temita de, de poder acompañarnos juntos en este proceso, ¿no? Crecer también juntos, entonces todo esto de acá. Este es el documento que yo les he mostrado. Está determinado por sector, la normativa, el nombre del documento, el componente ambiental. Por ejemplo, si tú quieres monitorear el caso, por ejemplo, a ver, ruido, ya está, ruido. Lo haces con estas normas que están acá, ¿no? Si tú quieres monitorear, y acá tiene incluso hasta las anteriores, como para que pueda darte, por ejemplo, suelo, lo que les estamos hablando. Está el ECA anterior, está el ECA actual, ¿no? Para que tú puedas trabajarlo correctamente, igual siempre se va construyendo las normas y todo lo demás. Entonces, si quieres trabajar con el tema de sedimento, ya está, sedimento, estoy acá. Entonces, quizá a algunos le ayude mucho, otros simplemente como un conocimiento, pero siempre es válido. Entonces, hemos quedado 100, ni siquiera en un solo video, ¿ah? La clase 2, la anterior, la que está con 60 y tantos, y la clase de hoy. Y tampoco es que les falte mucho, son 17 likes para llegar y ya está, ¿ya? Termino la sesión y lo reviso de nuevo. Si lo cumplen, ahí lo tienen. Ahí inmediatamente les doy. A ver, ¿qué materiales necesitamos para monitoreo de suelo? Alguien una vez hice esta pregunta en un auditorio en vivo y me dijeron, ¿qué más, pues, ingeniero? Una palana, un pico, un rastrillo y ya está, me voy a sacar mi muestra de suelo. Yo no necesito más cosas. No es tanto así. Estamos hablando de que nuestro muestreo tiene que ser o que cumplir los estándares de calidad ambiental. Yo no puedo ir a hacer un muestreo con cualquier pala, con cualquier rastrillo, con cualquier picota, ¿no? Tiene que haber ciertas características que me exige la guía. Sí voy a utilizar palas rectas, palas curvas, picos, barrenos, nucleadores, espátulas, navajas, el martillo de geólogo, lápices, marcadores, etiquetas, intramétrica. Voy a utilizar varios materiales en este proceso, pero para elegir el material es el detalle, ¿no? Tus instrumentos, tus materiales con los cuales vas a colectar tu muestra, primero tienen que ser de fácil limpieza. Segundo, tienen que ser resistentes al desgaste y no tener sustancias químicas que puedan contaminar o alterar tu muestra. Básico. En el caso de contaminantes orgánicos, de repente hay contaminantes orgánicos en ese suelo que tú vas a monitorear. Tus instrumentos y tus envases para contener o conservar la muestra no deben tener ninguna sustancia química que pueden producir alguna interferencia al momento de realizar la prueba. Si hay un suelo que está contaminado con metales, ¿no? Se recomienda que utilices utensilios de plástico, de teflón o acero inoxidable. Eso es fundamental e importante. Esas son algunas consideraciones.
Y para eso necesitas utilizar el famoso kit de muestreo, ¿ya? El kit de muestreo. Acá, a ver, denme un segundo, ya está, ahí está. El famoso kit de muestreo. A ver, creo que ¿se está viendo la diapositiva o ya no? A ver, cuéntame. ¿Se ve o no se ve la diapositiva? Sí, se ve, listo. A ver, el famoso kit de muestreo. Yo tengo varias opciones en el mercado. Si a mí me hablan de una pala de mano, una pala pequeña, miren, ve, acá tengo una pala pequeña, ¿no? Algo similar a una pala pequeña, ¿no? No sé, tengo una picota, tengo un rastrillo, ya, un rastrillo jardinero puede tener, ya está. Tengo opciones, tengo muchas. Y parece broma, pero yo he encontrado a profesionales cuando he ido a revisar, analizar o cuando me pedían simplemente que verifique si el profesional lo está haciendo bien o mal, he encontrado casos que laboratorios que contratan a profesionales para hacer utilizan este tipo de materiales. Ingeniero, pero al final es una pala. No, señor. Estos equipos de jardinería y todo lo demás te van a generar contaminación de tu muestra. Contaminación que va a anular todo tu proceso de muestreo, lamentablemente. Si tú vas a monitorear, por ejemplo, ¿no? Compuestos, metales, por ejemplo, no sé, contaminantes que tengan algún metal, como puede darse el caso. A ver, ya, a ver, por acá me están rayando. A ver, un minutito, minutito. Ya, si tú vas a monitorar metal, por ejemplo, se te recomienda obviamente utilizar palas de teflón de plástico para que no interfieran con esa muestra de metal o acero inoxidable. Entonces, para metales o compuestos orgánicos, en compuestos orgánicos, por ejemplo, no se te recomienda evidentemente pues utensilios de acero inoxidable. Entonces, mientras sea acero inoxidable, créeme que vas a estar asegurado. Ingeniero, pero cuestan caro. Sí, pues, pero así es. Es lo que se te pide para cumplir con los requisitos. Entonces, si tú por ahí estás utilizándome el rastrillo que has comprado en el mercado para X cosa, pues estás mal. Tiene que ser acero inoxidable o dependiendo lo que tú vas a trabajar. ¿Ya? A ver, luego, ¿qué está? Primero tu kit, ¿ah? Ya te dije, es tu kit básico que en la mayoría de tus puntos, créeme, en la mayoría de tus muestras que hagas, esto es lo que vas a utilizar. Tu picota y por ahí si quieres le agregas pues una bandeja de zarandeo para que elimines las rocas más grandes. Pero en mi caso, yo me tomo el tiempo, saco obviamente como debe ser, como te pide la guía, el protocolo y todo lo demás, y saco mi muestra. Pero si no, si hay muchas rocas grandes y te dificulta y no tienes tiempo, ya podrías ayudarte, ¿ya? Pero este es el básico. Luego está el barrido. Algunos probablemente lo han escuchado, otros no. Tampoco es para asustarse, ¿no? En otras palabras, el barreno te permite a ti sacar una muestra mucho más rápida. Ya, puedes cavar un pozo, haces el trabajo más rápido en el suelo, que el barreno es una pieza metálica, nuevamente acero, miren, ve. Ingeniero, pero mire, acá yo veo un barreno de otro tipo, acá hay otro tipo, acá hay otro tipo. Es que claro que sí, esto es para un tipo de suelo, este es para otro tipo de suelo, este es para otro tipo de suelo, ¿ven? Entonces es necesario conocer las propiedades de ese suelo, sobre todo la textura, para saber qué tipo de barreno utilizar. Una vez que colocas la pieza, comienzas a rotar, ¿no? Comienzas a rotar, comienza a introducirse y sacas después tu muestra de suelo. Ya está, facilito, pareces el barreno. Entonces tú comienzas a rotarlo correctamente porque tiene su eje helicoidal y obviamente va haciendo el proceso. También puede mecanizarse. Hay suelos demasiado duros, demasiado difíciles de muestrear. Y ahí sí, pues, hacerlo manualmente es difícil. Entonces ahí utilizas equipos ya mecánicos que lo conectas y solitos comienzan a hacer su propio giro. En el caso del barreno, te venden un kit de muestreo de barreno, que te viene pues la hélice helicoidal, acá voy a ir señalando, ¿ya? La hélice helicoidal, ¿no?
los extensores, dependiendo la profundidad que tú vayas a sacar tu muestra, los barrenos, ¿no? Para que todo puedas, dependiendo del tipo de suelo, tu martillo. El martillo sirve porque a veces el suelo se pone muy duro y con eso martilleas para hacerlo mucho más profundo. Son cápsulas donde tú también puedes capturar una porción de suelo y poder ver que sus horizontes que tiene, cómo está. Este es es para que limpies los barrenos después de sacar la tierra. Esto te sirve para tú puedas desentornillar. Esto es en base se entornilla, entonces se vuelve duro a veces. También te permite desentornillar. Entonces te viene así como acá, ¿no? Tu kit de muestreo de suelo de barreno. De 10 muestreos, ojo, de 10 muestreos, 2 haces con barreno. El resto normalmente se hace con tu kit que te acabo de iniciar. Hay barreno regular para terreno blando, hay barreno tipo pistón, barreno para arena, ¿no? Es el reversible, el Edelman para arcilla y el barreno Edelman combinado, ¿no? Arcilla y demás, que permite pues sujetar el material arenoso correctamente para que puedas sacar tu muestra, ¿no? Evidentemente esto va a depender del suelo que estés muestreando, o sea, no todos los suelos puedes utilizar el mismo barreno. En muchos casos te conviene utilizar tu kit de muestreo si no vas a hacer muestreos a mucha profundidad. Por eso les digo siempre de 10, 2, 3 son con barreno, y el resto con tu kit, ¿no? Eso va a depender de la profundidad que se trabaje. Hay también el Edelman arena gruesa que permite que sujete el material arenoso correctamente y los lodos más cohesivos de los suelos arcillosos se eliminan pues fácilmente para que puedas sacar la muestra, ¿no? Entonces, todo esto está hecho con acero duradero, forjado a mano. Entonces, hay que trabajar como se debe. Una vez me dijeron, ingeniero, tengo un barreno baratito que me ha costado, pero no sé si será acero o no. Pues llévalo al herrero a probarlo, llévalo, asegúrate que sea, si te ha costado tan barato, dúdalo. No, al final era una aleación que no era acero y obviamente eso no le va a servir. Mucho cuidado, ¿ya? Luego hay también, si tu suelo es pedregoso, también hay un barreno exclusivo para suelo pedregoso. Miren sus puntas cómo son, ¿no? Comparen las puntas, ¿no? Cómo son en cada uno. Y eso es por el tipo de suelo. Entonces, el diámetro acá de extensión de corte es mayor, lo amplía para sacar la muestra de suelo pedregoso correctamente. Entonces, sus puntas son hacia afuera, se abres como un abanico, ¿ya? Quizás no todos han tenido la oportunidad de utilizar un barreno, yo lo sé. Entonces acá les he traído un videito para que ustedes puedan verlo, ¿ya? A veces se usan cucharas, no, tampoco, por favor, ni cucharas ni nada de eso, por favor. No, pero mi cuchara es de acero, pero no es lo ideal, por favor. No, en este caso no son como los equipos de muestreo de agua, Sayan, no necesitan un certificado estos equipos. Siempre, claro, guantes es fundamental, siempre, eso nunca, va a cambiar. Justo hablando de monitoreo de suelo, ustedes saben que ha sido Día Mundial del Medio Ambiente y toda la cosa, ¿no? Justo yo he publicado una fotito en mis redes respecto estoy haciendo yo como que algo que me gusta, ¿no? Entonces, justo aplica lo que les estoy enseñando ahora. Por ejemplo, ahí estoy haciendo una muestra de suelo, ¿no? Y estoy utilizando mi kit de muestreo de suelo, ¿no? Ahí estaba mi picota al lado de acero, ¿no? Ahí está. Entonces ahí viene. Si se requiere mostrar metales pesados en suelos a profundidad, ¿existen inconvenientes al usar el barreno? No. Es que la guía te dice, si vas a mostrar metales, puedes utilizar, mira lo que te dice la guía. Teflón, ¿no? Material de teflón, materiales de plástico o de acero inoxidable. O sea, te permite, si vas a mostrar metales con acero inoxidable, normal, ¿ya? Falta lo principal, el GPS y la cámara fotográfica. Claro, son materiales ya innatos a tu procedimiento. ¿Con qué vas a acreditar que has hecho el muestreo? ¿Con qué vas a georreferenciar tu punto? Y eso ya lo voy a explicar, ¿no? Cuando ya les enseñe el proceso de monitoreo de suelo como tal. Entonces ahí les voy a decir cómo tienes que incluso hacer tu georreferenciación, cómo vas a sacar tus fotos y todo lo demás. A ver.
Para todos los presentes, pregunta del millón. ¿Alguna vez han utilizado un barreno? A ver, los que digan sí o no. Cuéntenme, para ver cómo están. Barrenos, muy bien, por ahí veo algunos sí. Muy bien. Sí y no. Muy bien, muy bien. Para aquellos que sí, se sabrán pues que no es la gran cosa, ¿no? Que lo complicado de usar un barreno es transportarlo, que lo complicado de usar un barreno es desarmarlo, porque cuando ya estés en campo y tienes la práctica y eres ducho en ese proceso, pues comienzas a trabajarlo y te facilita la vida. Con esto no quiero decir que siempre me utilices barreno. Ten mucho, mucho cuidado. Debes analizar, ¿ya? Exacto. Se dificultó por las condiciones, claro, porque quizás es probable que el barreno que hayan utilizado no era el adecuado, porque han visto que no solo hay uno, hay varios tipos, diferente el tipo de suelo. Y lo peor de todo es esto. O sea, imagínate tú una emergencia donde nunca has ido a ese suelo, tienes que ir a muestrear. ¿Y qué tipo de barreno te vas a llevar los 10 los 15 que hay? Pues no, o sea, no es así de sencillo, ¿ya? Pero sí, obviamente siempre es bueno utilizarlo. Acá van a ver un pequeño videito, el más adecuado que he encontrado. Esto, ojo, ojo, por favor, no es cómo se debe hacer el muestreo, simplemente es para que sepan cómo se usa un barreno. Ojo al piojo. El análisis de suelo es la actividad que nos estación en la como Vamos a la parte del barreno, ahí está. interpretarlos correctamente, generar la dosis de fertilización para cada cultivo. Ese, por ejemplo, es un video de un tema agrícola, pero que ahí están utilizando el barreno para poder sacar una muestra de suelo. La profundidad del muestreo va a depender del cultivo a establecerse. Para la mayoría de hortalizas y cultivos de granos, la profundidad va de 0 a 30. Miren, ese es el barreno. El señor se posiciona, ¿no? En un ángulo que le permita a él manipular el barreno, lo comienza a girar y al girar se introduce el barreno y ahí puede sacar la muestra, con eso ya se sacaría, ¿no? Acá van a ver. ¿Ya? Entonces, no es una cosa, como decir un equipo que tienes que calibrarlo, no, no es así. Uy, se cambió. Luego lo saca así. Miren, por ejemplo, él está sacando ahí su muestra ya con su barreno, ya lo tiene y todo lo demás, y ahora saca, ¿no? Ya, nuevamente, este video es para enseñarles cómo a utilizar un barreno, no para decirles que así se hace, ¿no? El monitoreo de suelo, ¿ya? Ojo con eso, por favor. Acá otrito más. Se toman siempre a la misma profundidad, procurando sacar la misma cantidad de suelo en todo el intervalo de profundidad. Listo, y así es el barreno. O sea, Se toman estas son de las herramientas que más se utiliza en el campo justamente del monitoreo de calidad de suelos, ¿ya? Sí, pues hay, como se darán cuenta, hasta laboratorios, universidades, lamentablemente, pues tienen esa mala praxis. Y créanme que esa mala praxis jala, o sea, esa mala praxis imagínate que tú estás acostumbrado a utilizar guantes y comienzas a trabajar para el Estado, para el sector privado, para una empresa.
haces el monitoreo, te revisan las fotos y te lo quieren eliminar porque no has cumplido la calidad y todo lo demás, pues se puede dar, o sea, hay casos. Entonces, mucho ojo. Entonces, acá han visto lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno, cómo se utiliza un barreno, y lo malo, ustedes mismos se están dando cuenta. No, pero ingeniero, ¿qué voy a utilizar guantes si el suelo está más contaminado que mis manos? No importa, siempre tienes que utilizar, ¿ya? A ver, acá el inconveniente del barreno es que no se puede observar el perfil del suelo. Bueno, es cierto, ¿no? No obstante, hay equipos en el barreno que tú, hay cápsulas que ahí sí vas a poder sacar la muestra como tal y puedes visualizar el perfil del suelo. Que se use jeringas para mostrar los parámetros volátiles en suelo, dependiendo, Julio. Hay laboratorios que, por ejemplo, ya, para la fracción uno, miren, la fracción uno normalmente, y eso ya depende del laboratorio cómo está acreditado, ¿ya? A ver, les voy a explicar lo que dice su compañero porque sí es bastante importante. Hay laboratorios que la fracción uno de hidrocarburos lo solían sacar en un frasquito se le llamaba vial, ¿no? De 40 mililitros. Así era, un vial de 40 mililitros. Entonces tú colocabas tu suelo acá, era finito, 40 mililitros y ya está, ¿no? No obstante, el laboratorio va evolucionando, el laboratorio va cambiando. Por ejemplo, ahora el laboratorio tiene viales pequeñitos, así pequeñitos, chiquititos acá, este, mm, con diferentes solventes dentro y te lo acompaña de una jeringa, ¿no? Te lo acompaña de una jeringuilla, para que tú llenes acá justamente ¿cómo se llama? El suelo, la muestra de suelo y lo colocas acá y lo colocas acá, ¿no? Más práctico, más rápido, pero igual es válido, ¿no? ¿Por qué es válido? Porque estamos analizando parámetros orgánicos. Y en el caso de orgánicos, la guía te dice que puedes utilizar plástico, teflón, etcétera, etcétera. Entonces sí es válido. Se puede utilizar Julio. Lo bueno del barreno es que puede recolectar muestras de... Claro, exacto, ese es lo bueno del barreno. O sea, imagínate tú pues en campo con tu palita queriendo cavar hasta 2 metros. Difícil. Con tu barreno lo que lo vas a hacer en 1 hora, lo haces en 5 minutos, 10 minutos, ya está. Entonces, por eso va a depender cómo utilices el barreno, ¿ya? Muy bien. Entidades competentes para la fiscalización del monitoreo de suelo. Imaginemos el caso. Ustedes ha habido un derrame, vamos ahí. Hay un derrame de hidrocarburos y les voy a enseñar de frente, con la práctica, ¿ya? A ver, ¿me confirman que se esté viendo mi pantalla, por favor? ¿Se está viendo la pantalla? A ver, confirmación, confirmación. ¿Se ve? Sí, ya, bacán. Listo. Buscan esta página, ¿ya? Se confía. Miren, por favor, vayan anotando. Se confía. Es una página del OEFA que te permite a ti identificar quién es el competente qué es la entidad competente para fiscalizar cualquier cosa. Cuando hablo de cualquier cosa me refiero pues a temas ambientales, ¿no? Temas vinculados a los componentes ambientales. Entonces, pueden ver el tutorial o hacer la consulta aquí. Listo. Tengo un problema de suelo, ingeniero. Justamente hay un camión cisterna que ha estado transportando combustible, se ha caído ahí al lado de un terreno de mi vecino y todito el hidrocarburo se ha derramado ahí, ingeniero. Y yo no sé si hablarle a la municipalidad, si hablarle al MINAN, al OEFA, al Minagri, no sé a quién hablarle, ingeniero. A ver, vamos a ver. Acá tú vas a elegir tu problema con los residuos, con la basura, ¿no? Con los ruidos, con las ondas electromagnéticas, con el suelo, con el agua, con el aire, compromisos sociales, flora, fauna, organismos vivos, ya. Tú eliges a ingenieros de suelos, muy bien, suelo. ¿Qué ha pasado? Ingeniero, hay un tema de polvo, de derrame de relave minero, de sustancia tóxica, incumplimiento, residuos sólidos, contaminación del suelo que no sea por residuo de basura, producto de actividades económicas específicas. Miren, tú eliges en cuál de tus casos te encuentras tú. Por ejemplo, en este caso es una contaminación del suelo, no es por residuos, pero es una actividad económica específica. Lo elijo. Ahora vamos a decir qué actividad específica es. Agraria, centro comercial, construcción, salud, crematorios, hidrocarburos. Ahí está, hidrocarburos, ¿no? Hemos dicho hidrocarburos. Pero ¿qué tipo?
comercialización, distribución, transporte, ingeniero. Por oleoducto, por camión. Es un camión cisterna, ingeniero. Muy bien, un camión cisterna. ¿Dónde ha sucedido eso, ingeniero? Ah, eso ha sucedido en la zona urbana, ingeniero. Ahí tengo mis vecinos que estaba pasando. Eso ha sucedido ahí. ¿En qué departamento? Eso sucedió en Ayacucho, ingeniero. ¿En qué provincia? En Huanta. ¿En qué distrito? En el mismo Huanta. Una vez que tú colocas, ¿no?, la información de tu problema, haces clic en consultar. Acá pueden darse dos cosas. Primero, que no se haya mapeado este problema. Si no se ha mapeado el problema, te va a salir en blanco. Y acá te va a decir, consúltale y te va a salir un correo para que tú le envíes un correo pidiendo ayuda con esa consulta y te van a responder. Y en el mejor de los casos, un 90% de los casos, como en este de acá, te sale quién es la entidad competente para fiscalizar este problema. O sea, ¿quién fiscaliza ese derrame? En este caso, el OEF. Ahí está. ¿Ya? Así puedes consultar todo de acá y con eso con seguridad. Esto aplica, eso lo puedes utilizar tú como empresa privada para que sepas quién te va a fiscalizar. Tú sabes qué estás haciendo. Tú sabes qué problema estás generando. Entonces tú lo utilizas y sabes quién te va a fiscalizar. Si eres una institución pública, por ejemplo, eres una municipalidad, tú colocas el problema y tú sabes si tú como municipalidad podrías fiscalizarlo o de repente no puedes porque no es tu competencia y así no estás haciendo cosas que no te competen a ti. Así de sencillo, así de fácil para que lo puedan entender. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes deben velar por el cumplimiento de los secasuelo? Bueno, acá sí entran todos. Primero, las provinciales. Ellos tienen competencias en base a la ley orgánica de municipalidades de regular todo lo que pueda contaminar en los ambientes, ¿no? Entonces, acá también las distritales también realizan labores de control, de fiscalización, pero con el punto, ¿no? El punto clave que ellos lo hacen en base a sus competencias. Por ejemplo, si es, imagínate, un señor que agarra un líquido, aceite, y lo agarra y lo contamina el suelo, eso lo fiscaliza pues la municipalidad. Pero si es un grifo que agarra también aceite igual y lo arroja al suelo, eso lo fiscaliza el OEF. ¿Por qué? Porque el señor es competente de la municipalidad, pero el grifo es competencia de OEFA. Ingeniero, ¿y cómo yo voy a saber eso? Con la página que te enseñé, con el Se Confía. ¿Ya? También está justamente el sector privado. El sector privado tiene que cumplir las normas. El sector privado tiene sus obligaciones que cumplir, sus monitoreos, monitoreo de calidad de suelo, conforme sus puntos, conforme sus parámetros, tienen que cumplirlo. Entonces, la otra entidad competente para velar con el cumplimiento en el caso del sector privado es el mismo sector privado. Ellos tienen la obligación de velar. También hay entidades competentes, ¿no? Que asimismo fiscalizan que se haga bien esa actividad. Y en este caso, pues, las entidades de fiscalización ambiental. Tenemos entidades de fiscalización ambiental locales, regionales y nacionales. El OEFA es una entidad de fiscalización ambiental nacional, pero tiene sus competencias. Entonces, estas entidades, ¿no?, fiscalizan que el sector privado cumpla con los ECA. Y lo que siempre les recuerdo a ustedes, y no lo dejo de hacer, es para que sepan siempre dónde están estas obligaciones ambientales. No es que te las inventas tú. Una obligación ambiental está en la normativa, está en los IGA, en los instrumentos de gestión ambiental, en las disposiciones que te emite la autoridad y otras fuentes de obligaciones. Cuando yo hablo de normativa ambiental, hablo de la normativa ambiental sectorial, o sea, cada sector tiene su normativa. Por ejemplo, esta es del sector hidrocarburos, el 039-2014. El domingo, ayer se aprobó otra del sector. Cada sector tiene su normativa y acá dice qué se tiene que hacer y qué no. Hay norma transversal también, en el caso, por ejemplo, del decreto legislativo 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Eso aplica para todos los sectores sin excepción, ¿no? Y en los casos que no aplica, la propia norma te dice qué va a pasar. Por ejemplo, en el caso de residuos hospitalarios. La norma dice, en el caso de residuos hospitalarios se dan normados por el sector salud. Entonces, el sector salud tiene la potestad para normar. Norma específica, la norma técnica de salud, la 144. Entonces, así aplica para cada sector. Entonces, ahí vas a encontrar tú las obligaciones ambientales.
Y obviamente en tus instrumentos, ¿no? En tus EIA, en tus DIA, en tus ITS. Ahí dice cómo vas a monitorear efluentes, aire, ruido, suelo, tus compromisos. Dice qué uso de suelo vas a comparar. Dice qué zonificación para ruido vas a utilizar. Dice cómo lo vas a hacer. O sea, te dice todito en el IGA. Entonces, de ahí salen las obligaciones ambientales. Y en el caso de los formatos para el monitoreo de calidad de suelo, tengo unos básicos que yo no quiero que se los olviden. Hay muchos más que vamos a ir viendo en el camino. Pero los básicos, formatos para monitorear calidad de suelo, el primerito es tu plan, ¿ya? No te lo olvides, no te lo saques de tu cabeza nunca. Eso lo vamos a enseñar en las clases que vienen para que sepas cómo se elabora, qué debe tener un plan, ¿no? ¿No? ¿Qué consideraciones yo debo tener para hacer mi plan de muestreo de suelos? Así como han hecho su plan de muestreo o de monitoreo de calidad de agua, igualito acá, plan de muestreo de suelos, ¿ya? El manejo de las muestras de laboratorio. Esto es un documento, por ejemplo, que no está en la guía ni en ningún otro lado. Este es un documento que te da el laboratorio. Tú haces un contrato con el laboratorio y el laboratorio te dice, mira, a ver, tú me vas a monitorear, vas a muestrear mercurio, listo. Para mercurio me vas a utilizar una bolsa plástica. Listo. Que tenga entre 100 a 200 gramos. Listo. Lo vas a refrigerar a -6 grados centígrados. Listo. Y si está en esas condiciones, 28 días puede durar. Muy bien, tú vas a hacer metales totales. Muy bien. Me vas a traer en una bolsa plástica. Listo, ¿no? De 100 a 200 gramos. Listo. Refrigerar en -6 grados. Listo. Y esto puede durar hasta 6 meses. O sea, el laboratorio, ojo, el laboratorio te va a decir cómo tú lo tienes que acondicionar, qué metodología va a utilizar para hacer la muestra. O sea, te va a dar esos datos. Entonces, ese es otro de los documentos básicos y esto pues no está en ningún lado. Esto lo vas a saber conforme el laboratorio que tú contrates y tienes que cumplirlo, porque si no, lamentablemente pues no va a estar acreditado. Tu ficha de muestreo. Esta fichita de muestreo es la que tú levantas en campo. Acá sí tú vas a colocarme pues qué técnica de muestreo has utilizado, condiciones, descripción de tu muestra, las coordenadas de tu muestra, la profundidad, tus instrumentos que utilizaste, tu departamento, tu provincia, tu empresa, si rellenaste o no el agujero después, la hora, tus características organolépticas y todo lo demás. Esta sí te da la guía, ¿no? Este es un modelito que justamente puedes utilizarlo y esto sí es para cada puntito que tú hagas. Y finalmente, tu cadena de custodia. Como les dije, estos 4 documentos son fundamentales a la hora de hacer un monitoreo, ¿ya? Llegado el momento, porque todo está estructurado para que ustedes aprendan bien y ojo para los que de repente por ahí recién se están uniendo y todo lo demás, recuerden que tenemos un sílabus de aprendizaje, o sea, hay un proceso que vamos a seguir. A ver, ¿qué pasó acá? A ver, denme un minuto. A ver, monitoreo de suelo, acá está. Listo. A ver. Recuerden que tenemos un sílabus. Ya hicimos la parte uno, ¿no? Introducción al monitoreo. La parte 2. Hoy hemos terminado la parte 3, que hemos hablado, hemos terminado con formatos para el monitoreo de suelo. Luego, la clase que viene, ya vamos a hablar del diseño del plan de monitoreo de suelo. Vamos a hablar de la definición de los objetivos, del análisis de la guía, ¿no? Y de los tipos de muestreo. Esto nos espera el día de mañana. Y la siguiente semana ya vamos a hablar de la determinación de los puntos, de los criterios para muestreo, de las técnicas, del manejo de las muestras, de medida de seguridad, de la elección de los parámetros que necesitas monitorear, de la cantidad de ubicación de los puntos, del aseguramiento de la calidad de los informes y un caso práctico, ¿no? Y eso viene ya la siguiente semana. Entonces, si por ahí algunos de repente no se ha tocado el tema que hubiesen querido, es porque tenemos un sílabus y tenemos que aprender todo completamente, ¿ya? Entonces ahora voy a revisar sus preguntas. Por acá Julio dice, la CHIT es una órgano que hace la fiscalización, ¿no? Es una de las direcciones de UEFA, efectivamente, la coordinación de hidrocarburos. En caso de que la municipalidad fiscaliza pero no lo realiza, ¿qué se puede hacer? Hay que denunciar Vilca, hay que denunciar ante el SINADA de la UEFA para poder hacerle presión y que haga su trabajo la municipalidad.
Si un suelo tiene fuentes de contaminación por hidrocarburos, ¿esto el terreno que va a ser una edificación? Claro que sí. O sea, evidentemente, en algunos casos, pues alguien puede decir, no, ingeniero, pero ya lo voy a cubrir y todo lo demás, pero esa no es la idea. Si el suelo está contaminado, ¿no? Es mejor descontaminarlo antes de hacer cualquier cosa. Ahora, si tu construcción, para hacer la construcción, vas a eliminar todo ese suelo contaminado y recién vas a trabajar, ya, esa es otra cosa diferente, ¿no? Pero si tienes un suelo contaminado y encima vas a construir y no vas a eliminar esa contaminación que puede expandirse, salir, que pueden producirse muchas cosas, pues no es recomendable hacerlo. En un instrumento de gestión ambiental de un proyecto minero está la parte de la línea base o seguimiento y el monitoreo ambiental para un IGA preventivo. Al monitorear en suelo, ¿cómo sabría qué equipo de muestreo utilizar si no sabría si está contaminado por carburos, metales, no y qué parámetro muestrear? Maicelo, depende, es que en el IGA te dice qué parámetros vas a muestrear, el IGA mismo te lo dice, ahí te aprueban esas cosas, o sea, te dice, vas a monitorear en tales parámetros, con tales frecuencia, ¿no? Y en tales puntos, el IGA te lo dice. Ahora, de los equipos que vas a utilizar, ya los enseñé, esos equipos se utilizan si vas a hacer un muestreo, de línea base, si vas a hacer un muestreo de identificación, si vas a hacer un muestreo de remediación, cualquiera de los casos vas a utilizar esos equipos que te acabo de enseñar. ¿Cómo se le ya nos podría dar algún formato? Denis, llegado el momento, llegado el capítulo que vamos a hablar de cadena de custodia, ahí voy a enseñar los formatos que se tiene y qué es lo que tienen que llenar. Ingeniero, ¿qué debemos cuidar de muestra de suelo para que no se contamine antes de su análisis? Bueno, si cumples con lo que te dice la guía, si cumples con lo que te dice el laboratorio, ¿no? Porque la guía te dice, muéstrealo así, utiliza estos equipos, es esta forma que ya voy a enseñar. Por eso les digo, ya vienen esos capítulos. Si tú cumples con lo que te dice la guía, y tú cumples con lo que te pide el laboratorio, la cantidad, la bolsa, el empaque, el embalaje, el traslado de las muestras, no va a pasar nada. O sea, tienes que cumplir todos esos procesos. ¿Qué parámetros? Si vas a hacer una línea base, si eso es lo que se refieren, una línea base, es recomendable monitorar todos los parámetros, ¿ya? El 100% de los parámetros que están en el ECA para una línea base. Bien, señores, vamos a ver si llegaron a la meta de los Les 100. damos la bienvenida. Espero que sí. Tengo muchas ganas de obsequiarles uy, 60, sí han llegado, lo han superado incluso. Muy bien. Entonces, en estos momentos, frente a ustedes, y como siempre lo digo, por favor, no vayan a pensar que estos links los guardo yo. Voy a darlo por WeTransfer. A ver, ¿se está viendo mi pantalla? ¿Se ve? A ver, confirmen porque les voy a dar su premio. Lo han ganado. ¿Se ve? A ver, sí se ve. Perfecto. Perfecto. A ver, vamos a ver, aceptar. Listo. Vamos a generar acá el enlace. Ya está. Y acá vamos a ponerle su nombrecito que tiene. A ver. Documentos para el muestreo ambiental. Listo, ya está. Vamos a seleccionar el archivo. Ah, está. Listo. Y en estos momentos enviar. Se está transfiriendo delante de ustedes. Y nuevamente, este link yo no lo guardo. Este link es para los que están acá en clase. Es ahorita. Copio el enlace y lo comienzo a compartir acá en el chat. Ahí va. Listo, señores, se lo han ganado. Ahí está, ¿ya? Descárguenlo, ahí está para ustedes. Ese es su premio. Lo que se hace se cumple, punto final. Listo. Por favor, a los alumnos que van a ver después el video, yo no guardo estos enlaces, yo no guardo, ¿ya? Así que si estuviste en clase y lo tienes, en buena hora, es para ti. Si por A o B por ahí tú me estás mirando en Facebook porque ya me han reclamado, ingeniero, yo estoy en Facebook y por ahí no envié el link, ya, escríbeme a mi privado, ya lo tienen mi número. Ingeniero, mire, ve, yo estoy en Facebook, voy a revisar si efectivamente estuviste en Facebook y te voy a enviar el link a ti, ya, del que acabo de copiar.
Si no, le van a pedir a alguno de sus compañeros. Esa es pues la diferencia de estar en clase y la diferencia pues de ver después. Hay beneficios, ¿ya? Bien, señores, Julio, ¿puedes activar tu micro? Yo no puedo verlo. A ver, por favor, por acá actívalo. Yo no. A ver. Buenas noches, ¿me escucha, ingeniero? Ahora sí te escucho, Julio. Cuéntame. Gracias. Sí, tenía una consulta era sobre, mencionó que OEFA, ANA tiene formatos para sus propias cadenas de custodia. Así Entonces es. quería saber si esto es compatible con lo que los laboratorios tienen acreditado, ¿no? Por el análisis de cada respectivo parámetro. Entonces ellos también tienen sus inspectores o monitoristas y tienen su propia cadena. Quería saber si un personal de OEFA, cuando hace su muestreo y el OEFA como entidad emite una cadena de custodia, eh, es compatible para que el resultado salga acreditado, o qué criterios o qué requisitos debería de hacer la entidad que hace el muestreo en campo para que el laboratorio, ¿no?, te consigne que es un resultado acreditado. Ya. Bueno, en el caso de tu pregunta, Julio, es válida, es muy válida. No obstante, la cadena de custodia no influye en el muestreo que se haga, no influye en la práctica de la ejecución del muestreo. La cadena de custodia es un documento para consignar todos los datos precisos, ¿no? Del transporte, de la preservación, de qué has utilizado, de quién fue el supervisor. O sea, son datos que te van a permitir a ti, analizar la trazabilidad de esa muestra. Entonces, no necesita, en este caso, los laboratorios te hablan, o sea, cuando tú trabajas con un laboratorio, tú le puedes decir, mira, ves, sabes que yo soy una empresa, tengo mi propia cadena de custodia. El laboratorio te va a decir, ahí ya envíamela de frente. No, el laboratorio te habla, te dice, a ver, quiero verlo tu cadena para ver si tiene todos los puntos que yo necesito. Si tú cumples con todos los puntos como el laboratorio lo necesita, no hay ningún problema. Utilizas tu cadena con tu logo y todo lo demás. Pero si en el caso, por ejemplo, la cadena no cumpla con uno de los puntos que el laboratorio utiliza para acreditar la trazabilidad de esas muestras, pues te dice, no, agrégale esto o utiliza la mía, ¿no? Y listo, así se trabaja. Entonces, no es que se elabore una cadena y listo, se queda ahí porque a mí me gusta mi cadena así, no, tiene que cumplir ciertas características que justamente también la guía te establece, ¿no? Entonces, tú conversas con el laboratorio para llegar a un criterio compartido y de esa forma se procesa o se trabaja, se hace el Estado, el sector público en estos campos, ¿ya? Muy bien, señores, hemos finalizado la clase de hoy. Realmente es un gusto a ver cómo están. ¿Aprendieron, no aprendieron? ¿Se quedaron satisfechos? La clase uno y 2 yo no lo tengo. Eso está en el Facebook de Coesi, está en su página web, seguramente les he enviado, está ahí. Pero ahí está, a ver cómo están. ¿Aprendieron? Ahí está, muy bien, sí están respondiendo, muy bien, qué bueno que estén aprendiendo. Recuerden que el día miércoles tenemos otra clase mucho más productiva porque ya nos acercamos pues a esa cerecita del pastel. Pero por favor, por más que tú quieras llegar ya de frente al grano a muestrear, apréndete bien las normas, apréndete bien esta teoría, apréndete bien los usos de suelo, apréndete bien las texturas, apréndete bien las propiedades, que eso te va a cambiar tu perspectiva y eso te va a hacer un mejor profesional. Todos pueden muestrear, sacar una muestra de suelo. No todos pueden analizar ese suelo como debe ser. Entonces, ese que sea tu plus, ¿ya? Listo, señores. Nos vemos entonces, señores de Coesi. No sé si todavía están acá para que les puedan dar algunas indicaciones si lo tuviesen. En mi caso, ¿no? Como siempre, es un gusto tremendo. Y conmigo nos vemos hasta el día miércoles, ¿ya? Ya, ingeniero, gracias por la clase brindada el día de hoy. Nos estamos encontrando el día miércoles. A todos los que están presentes, también pedirles que vuelvan a asistir a Sí. clases. La próxima clase también va a estar muy interesante con el ingeniero, va a estar dictando su clase. Bueno, ingeniero, eso sería todo. Me esperan un momento, voy a presentar en Claro que pantalla sí. para... Nos vemos el día miércoles, ¿ya? Por favor, quédense, les van a dar algunas indicaciones, ¿ya? Conmigo nos vemos el día miércoles. Cuídense mucho. Un abrazo. Recording stopped. Ya, como les mencionaba,
Se les va a dar algunas indicaciones para la próxima clase. Ya, mencionarles que para el día 12 vamos a tener una evaluación, en este caso sería la evaluación 2. Respecto a las clases, se va a estar habilitando a las 10. El acceso es durante las 24 horas. Como ya se les mencionó y el ingeniero mencionó, la próxima clase va a ser el día 12 para que puedan estar atentos y se puedan conectar a la misma hora, que es a las 7:30, hora peruana. De todas maneras, el link de clases, como ya se ha estado viniendo dando, se va a estar compartiendo en los grupos de WhatsApp y también se va a estar compartiendo por Facebook, se va a estar transmitiendo en vivo. Ahora, cualquier consulta o duda que tengan al respecto, quizás algunos no han desarrollado la evaluación 1, aún están a tiempo para que puedan subsanar y poder dar su evaluación. En caso algunas personas no lo hayan dado, por favor comuníquense con uno de nuestros asesores académicos para que les puedan dar el acceso al primer examen. Bueno, sin más que decir, eh, sería todo respecto a la clase. Ahora, por favor, les pido a cada uno de ustedes puedan activar sus cámaras para la respectiva foto correspondiente a la clase de hoy como prueba para el Colegio de Ingenieros. Pido al equipo de COESI me puede ayudar con la foto, por favor. Gracias, Felipe. Gracias, Angie, Lino. Gracias, Beatriz, Benjamín. Gracias, Joana, Miguel, Sergio. Gracias, Giovanna Quispe, Beatriz Rivera. Gracias, gracias a todos, gracias. Ya está la respectiva foto. Agradecerles a cada uno por asistir a la clase de hoy y estamos muy agradecidos por confiar en COESI y los esperamos en la próxima clase. Eso sería todo. Hasta luego. Buenas noches y que Dios los bendiga.